En el año 2005, 3 antiguos empleados de una compañía tecnológica tuvieron una idea que cambiaría para siempre la forma en la que el mundo consume contenido: crear un espacio donde cualquiera pudiera subir y compartir sus propios videos. Así nació YouTube, una plataforma que comenzó como un simple sitio para compartir momentos cotidianos, pero que con el paso de los años se transformó en un fenómeno global, un lugar donde nacieron nuevas profesiones, donde millones de personas encontraron una voz y donde historias de todo tipo quedaron almacenadas para formar parte de la memoria colectiva de Internet. Sin embargo, detrás de los grandes éxitos, los videos virales y los creadores reconocidos, existe una parte de YouTube que albergó cosas que hoy día solo son recuerdos. Una zona donde se encontraban canales olvidados por el tiempo, fenómenos difíciles de explicar, comunidades desconocidas y archivos digitales que revelan una historia más compleja de lo que parece a simple vista. Porque YouTube no solo es una plataforma de entretenimiento, también es un enorme archivo de la humanidad moderna, un lugar donde conviven millones de historias, algunas famosas, otras desconocidas y algunas que permanecen ocultas, esperando ser descubiertas. En este iceberg recorreremos un poco de la historia de YouTube y de aquellos momentos que marcaron la infancia y adolescencia de millones de personas. Veremos los cambios que transformaron el funcionamiento de la plataforma, los casos de contenido perdido y los sucesos que marcaron una época en Internet. Alright, so here we are in front of the elephants. The cool thing about these guys is that they have really long. Libertad. Durante sus primeros años, YouTube era un territorio completamente diferente. Era una época donde la plataforma todavía estaba descubriendo qué quería hacer. No existían grandes estudios detrás de cada canal, no había equipos completos de producción, ni una fórmula exacta para conseguir millones de vistas. Cualquiera podía tomar una cámara, grabar desde su habitación y compartirlo con el mundo. La libertad creativa era una de las características principales de aquella época. YouTube se sentía como un enorme experimento donde convivía todo tipo de contenido: videos caseros, bromas improvisadas, animaciones hechas por aficionados, críticas, experimentos extraños y creadores que simplemente publicaban videos por diversión. El algoritmo todavía no tenía el poder que tiene actualmente. La competencia era diferente y muchos videos podían hacerse populares únicamente porque conectaban con las personas, no necesariamente porque siguieran una estrategia diseñada para tener audiencia. Era un Internet impredecible, un lugar donde era posible encontrar contenido extraño, original o completamente inesperado en cuestión de minutos. Los creadores podían expresarse con libertad, sin miedo a ser censurados, desmonetizados o castigados por YouTube. Pero aquella libertad también tenía su lado menos conocido. La ausencia de tantas restricciones permitía que aparecieran videos polémicos, contenido que no seguían ningún tipo de filtro, y situaciones que con el tiempo obligaron a la plataforma a cambiar sus reglas. Con el crecimiento de YouTube llegaron nuevos desafíos, grandes anunciantes, millones de creadores y una audiencia global, que exigía una plataforma más segura y organizada. Fue entonces que la plataforma se transformó poco a poco en un lugar seguro, así que llegaron las nuevas normas, sistemas automáticos de revisión y políticas más estrictas que cambiaron la manera en la que los creadores producían contenido. La sensación de libertad para los creadores de ese momento y los espectadores hacían que cada video estuviera encargado de momentos únicos, conectando a la perfección y creando un auténtico entretenimiento puro y original, quitando el miedo de cuidar cada palabra dicha en un video o de ser cuidadoso con lo que salía en cámara. Hoy, después de endurecer las normas para la plataforma, solo queda un recuerdo de libertad de expresión ante nuevos creadores limitados por las nuevas normas de seguridad. Fama fácil y poca competencia. Durante los primeros años de YouTube, convertirse en una figura reconocida dentro de la plataforma era un camino completamente diferente al de la actualidad. En aquella época,
YouTube todavía era un territorio nuevo, la cantidad de creadores era mucho menor y la competencia no se parece en nada a la que existe hoy. No había millones de canales intentando llamar la atención al mismo tiempo, ni una industria completa dedicada a estudiar cada detalle del algoritmo. Para muchos creadores bastaba con tener una idea diferente, una personalidad llamativa o simplemente atreverse a subir contenido que otros no estaban haciendo. Un video grabado desde una habitación con una cámara sencilla y sin una gran edición podía alcanzar millones de personas si lograba conectar con la audiencia. Muchos de los grandes nombres de aquella época comenzaron precisamente así, creando contenido por diversión, sin saber que estaban construyendo carreras que cambiarían sus vidas por completo, ya que en ese tiempo la plataforma premiaba más la autenticidad y la creatividad. Los espectadores sentían que conocían realmente a los creadores, porque detrás de cada canal había una persona compartiendo su día a día, sus opiniones o sus ocurrencias. Pero con el crecimiento de YouTube llegó una nueva realidad. La plataforma se convirtió en una industria global. Cada año aparecieron miles de nuevos creadores, equipos profesionales, mejores cámaras, editores especializados y estrategias diseñadas para conseguir la atención del público. Lo que antes podía destacar por ser diferente, ahora tenía que competir contra millones de videos publicados constantemente. La época donde un creador podía aparecer de la nada y convertirse en un fenómeno parecía quedarse atrás. Sin embargo, aquella etapa dejó algo que todavía permanece, la idea de que cualquier persona con una cámara y una conexión a internet podía tener una oportunidad de ser escuchada, porque antes de que YouTube se convirtiera en una batalla por las tendencias, las estadísticas y el algoritmo, fue un lugar donde la creatividad tenía espacio para crear sin tantas reglas. Una época donde la fama podía llegar inesperadamente y donde un solo video podía cambiar la vida de alguien para siempre. Monetización y patrocinios. Hubo una época en la historia de YouTube donde muchos creadores vivieron una de las etapas más favorables para convertir su pasión en su profesión. Durante los años en donde la plataforma comenzó a crecer rápidamente, pero todavía no estaba completamente saturada, existía una oportunidad única para quienes lograban construir una comunidad fiel. La monetización era diferente, los requisitos eran menos complicados y la competencia por la atención del público era mucho menor. Un canal con una audiencia constante podía generar ingresos importantes sin necesidad de tener una estructura profesional detrás. Muchos creadores que hoy son considerados grandes figuras comenzaron precisamente durante ese periodo, cuando YouTube todavía permitía que una persona con una cámara, una buena idea y constancia pudiera construir un negocio alrededor de sus videos. Pero la verdadera revolución llegó con los patrocinios. Las marcas comenzaron a darse cuenta de que los creadores tenían algo que la publicidad tradicional muchas veces no podía conseguir: una conexión directa con la audiencia. Un espectador no veía a un creador solamente como una celebridad, sino como alguien cercano, una persona cuya opinión podía influir en sus decisiones. Por esa razón, muchos canales pequeños y medianos comenzaron a recibir oportunidades que antes parecían imposibles. Una mención dentro de un video podía convertirse en una fuente importante de ingresos, y algunos creadores lograron vivir completamente de su contenido. Era una época donde las marcas buscaban formar parte de las comunidades de internet, antes de que el mercado de los influencers se volviera tan competitivo y profesional. Con el paso de los años, YouTube cambió. Llegaron más creadores, aumentaron las exigencias para monetizar, las marcas se volvieron más selectivas y la industria comenzó a funcionar con estrategias mucho más elaboradas. Lo que antes podía lograrse con una audiencia comprometida, ahora requería análisis, planificación y una constante adaptación. Aún así, aquella etapa marcó un momento histórico, el nacimiento de una nueva profesión. Una época donde miles de personas descubrieron que un canal de YouTube podía ser mucho más que un pasatiempo. Podía ser un trabajo, una empresa y para algunos una oportunidad que cambió sus vidas para siempre.
La época dorada de YouTube. Entre todos los periodos de la historia de YouTube, existe una etapa que muchos usuarios recuerdan como una de las más especiales, la llamada época dorada de la plataforma. Un momento donde YouTube dejó de ser simplemente una página de videos y comenzó a convertirse en un fenómeno cultural. Durante esos años, la plataforma tenía una identidad diferente. Los creadores no eran vistos únicamente como figuras públicas, sino como personas comunes que habían encontrado una forma de conectar con millones de espectadores. Esperar por un video nuevo de tu creador favorito hacía que los días fueran emocionantes. Correr al café internet, pagar una hora para ver videos musicales, animaciones y especiales que hacían tus creadores favoritos, hacía que cada minuto en internet valiera totalmente la pena. La autenticidad era uno de los elementos más importantes. Muchos canales crecieron gracias a una personalidad única, una idea original, o simplemente la sensación de estar viendo a alguien real. Era una época donde descubrir nuevos canales se sentía como explorar un lugar desconocido. Cada recomendación podía llevarte a un creador completamente diferente, desde videojuegos y entretenimiento hasta animaciones, historias, experimentos y contenido que difícilmente habría encontrado espacio en otros medios. También fue un periodo donde nacieron algunas de las comunidades más grandes de Internet. Los seguidores no solo miraban videos, formaban parte de una experiencia, participaban en comentarios, esperaban nuevos lanzamientos y acompañaban a los creadores durante años. El crecimiento parecía no tener límites. Personas que comenzaron grabando por diversión lograron convertirse en referentes internacionales, creando carreras que antes parecían imposibles. Pero más allá de la nostalgia, aquella etapa dejó una huella imposible de borrar. Fue un periodo donde millones de personas descubrieron que Internet podía ser un lugar para crear, compartir historias y construir comunidades. La época dorada de YouTube no fue solamente una etapa de videos virales y grandes creadores, fue el momento en el que una simple plataforma de videos se convirtió en un nuevo formato de entretenimiento, una nueva cultura y una nueva manera de contar historias. Poder hacer la tarea mientras mirabas tus videos favoritos, comer mientras ponías el video que se subía semanalmente, formó parte de millones de espectadores. Fenómeno OVNI. Durante los primeros años de Internet, hablar de los ovnis era entrar en un tema de misterio y un territorio completamente desconocido. Mucho antes de que YouTube se convirtiera en la plataforma que conocemos actualmente, las historias sobre objetos voladores no identificados ya despertaban la curiosidad de millones de personas. Pero, durante la década de los 2000, ocurrió algo que cambiaría la manera en la que las historias eran compartidas. Internet comenzó a convertirse en un punto enorme de encuentro para quienes buscaban respuestas sobre fenómenos inexplicables. Fotografías borrosas, videos de luces en el cielo, supuestos avistamientos, cosas dibujadas en maizales y testimonios de personas que aseguraban haber presenciado algo fuera de lo común. Comenzaron a circular en foros, páginas especializadas y cadenas de correo electrónico, y cuando YouTube comenzó a crecer, todo ese material encontró un nuevo escenario. De repente, cualquier persona podía subir un video de lo que afirmaba ser un ovni y ponerlo frente a una audiencia internacional. No hacía falta una cadena de televisión, un periodista o una investigación profesional. Una cámara doméstica y una conexión a Internet podían ser suficientes para iniciar una conversación. Durante aquella época aparecieron numerosos canales y videos dedicados a recopilar avistamientos, analizar fotografías y presentar teorías sobre posibles visitas extraterrestres. Para muchos espectadores, YouTube se convirtió en una especie de archivo alternativo de fenómenos que los medios tradicionales apenas mencionaban. Sin embargo, también surgió un problema. La facilidad para publicar información hacía que fuera extremadamente difícil entre un fenómeno realmente inexplicable, una interpretación equivocada, un montaje o simplemente una historia inventada.
y esa incertidumbre fue precisamente lo que hizo tan atractivo al fenómeno. Los ovnis dejaron de ser únicamente un tema asociado con documentos televisivos y revistas especializadas. Ahora podían ser investigados, discutidos y reinterpretados por cualquier usuario, y aunque muchas de aquellas imágenes terminaron teniendo explicaciones completamente normales, otras permanecieron como enigmas para quienes las encontraron. Quizá esa fue una verdadera razón por la que el fenómeno ovni tuvo tanta fuerza en el YouTube antiguo. No necesariamente porque todos creyéramos que habíamos sido vistos por extraterrestres, sino porque durante aquellos primeros años de la plataforma todavía existía la sensación de que detrás de una simple pantalla se podía encontrar algo que nadie había logrado explicar, y en el Internet de aquella época esa posibilidad era suficiente para mantener a millones de personas atentas al fenómeno. Creepypastas. Antes de que la inteligencia artificial dominara YouTube con sus historias animadas y frutonovelas, existía una época donde una simple historia escrita podía convertirse en un fenómeno mundial. Eran los años donde Internet todavía conservaba una sensación de misterio, donde los usuarios no solamente consumían contenido, sino que también creaban leyendas. En ese momento aparecieron las creepypastas, historias de terror nacidas en foros y comunidades de Internet que poco a poco encontraron un nuevo lugar en YouTube. Relatos sobre cosas desconocidas, videojuegos malditos, fotografías extrañas y supuestos acontecimientos paranormales comenzaron a ser narrados por miles de creadores. Las creepypastas encontraron en YouTube el medio perfecto para crecer. Una voz misteriosa, imágenes editadas, música de suspenso y una buena narración eran suficientes para transformar un simple texto en una experiencia que podía llegar a millones de personas. Para muchos usuarios, estos videos fueron una de las primeras formas de acercarse al terror en Internet. Personajes como Slenderman, Jeff the Killer, Sonny Exe o historias relacionadas con videojuegos y creepypastas sobre caricaturas se convirtieron en parte de la cultura digital de una generación. Pero más allá del miedo, las creepypastas representaron algo mucho más importante. Demostraron que cualquier persona podía crear una historia y hacer que el mundo entero hablara de ella. No necesitaban grandes estudios, actores famosos o presupuestos millonarios. Solo necesitaban una idea capaz de despertar la curiosidad de la audiencia. En esa época donde la línea entre la realidad y la ficción parecía más borrosa, muchos espectadores llegaban a estos videos preguntándose si aquella historia podía ser verdadera, mientras otros simplemente disfrutaban del misterio y la creatividad detrás de ellas. Con el tiempo, las creepypastas fueron desapareciendo de Internet, pero aquella primera etapa quedó marcada como uno de los momentos más importantes de la cultura de YouTube, porque aquellos videos no fueron solamente historias de terror, fueron una prueba de que Internet podía convertirse en un lugar donde millones de personas compartían imaginación, construían mitos y creaban sus propias leyendas. Un tiempo donde una historia escrita por un desconocido llegaría a ser tan buena y entretenida que podría perturbar tus noches. Loquendo. Antes de que los creadores necesitaran cámaras profesionales, micrófonos costosos o una presencia constante frente al público, existía una herramienta que permitió que miles de personas contaran historias sin que mostraran su rostro. Su nombre era Loquendo. Durante los primeros años de YouTube, esta voz artificial se convirtió en una de las características más reconocibles de la comunidad hispanohablante. Una voz robótica, con una pronunciación particular y un estilo que hoy puede parecer algo extraño, pero que en aquella época representaba una nueva forma de crear contenido. Loquendo permitió que muchas personas que no tenían la posibilidad de grabar su propia voz pudieran hacer videos, narraciones, críticas, historias y explicaciones sobre cualquier tema. Con una computadora, un programa de edición
y mucha creatividad, cualquier usuario podía construir un canal y compartir sus ideas con miles de personas. Fue una herramienta especialmente popular en comunidades de videojuegos, historias de terror, tops, teorías, críticas y contenido humorístico. Muchos canales que hoy son recordados con nostalgia comenzaron utilizando esta peculiar voz con un sello característico. Pero más allá de la tecnología, Loquendo representó algo importante: la posibilidad de participar en YouTube sin tener que cumplir con los estándares actuales. Una época donde mostrar la cara no era una obligación y donde la producción no era tan profesional. La creatividad tenía un papel fundamental. La audiencia no se quejaba solamente por la calidad del micrófono o la edición, se quedaba por las ideas, las historias y la personalidad detrás del contenido. Con el paso de los años, YouTube cambió. Las nuevas tendencias, los nuevos creadores frente a cámara y una producción que cada vez era más profesional hicieron que este estilo de contenido fuera perdiendo popularidad. La voz de Loquendo comenzó a desaparecer poco a poco, quedando como un recuerdo de una generación que creció explorando una versión más sencilla y experimental de Internet. Hoy, para muchos usuarios, escuchar esa voz es como abrir una ventana al pasado. Un recuerdo de una época donde crear un video no requería grandes recursos, solamente una idea, una computadora y las ganas de compartir algo con el mundo, porque, aunque Loquendo era solo una voz artificial, para una generación completa fue la voz de una era. Pelea sin filtro. Hubo otra clase de contenido que marcó profundamente al YouTube de los primeros años y que hoy resulta mucho más difícil encontrar en la plataforma: las peleas. Durante aquella época, buscar videos de enfrentamientos físicos podía llevar al espectador a un mundo completamente diferente. Se encontraban peleas escolares, enfrentamientos entre estudiantes, conflictos en preparatorias, discusiones que terminaban en golpes y enfrentamientos callejeros grabados por personas que simplemente sacaban su teléfono o su cámara para registrar lo que estaba ocurriendo. Y precisamente esa espontaneidad era parte de su atractivo. No se trataba de producciones preparadas ni de escenas protagonizadas por actores. Eran situaciones que, aparentemente, estaban ocurriendo en la vida real y que alguien había decidido grabar y subir a internet, ya que para una parte de la audiencia, estos videos generaban una curiosidad difícil de ignorar. En algunos casos, los enfrentamientos terminaban rápidamente. En otros, las situaciones escalaban hasta convertirse en episodios mucho más peligrosos, incluyendo peleas callejeras con armas y objetos capaces de causar lesiones graves. Este tipo de contenido podía acumular enormes cantidades de reproducciones, precisamente por el impacto que provocaba. Y aquí encontramos una diferencia fundamental entre aquel YouTube y la plataforma actual. No significa que las reglas no existieran, sí existían, pero la moderación era mucho menos sofisticada. La detección automática prácticamente no tenía el alcance actual y la plataforma todavía estaba aprendiendo a controlar millones de videos publicados por los usuarios. Como consecuencia, durante años fue posible encontrar material que hoy probablemente sería retirado, restringido o sometido a controles mucho más estrictos. Con el tiempo, YouTube comenzó a endurecer sus políticas, las herramientas de moderación evolucionaron y las plataformas comenzaron a prestar mayor atención al contenido violento. El éxito para este tipo de contenido fue tan grande que hicieron recopilaciones de peleas de YouTube y las vendían en discos. Y ahí se podían encontrar de todo tipo de peleas, de una secundaria en específico, de clubs de peleas clandestinas o de conflictos casuales que terminaban con alguien desvivido. En México era muy común esperar que las clases terminaran para que los estudiantes pudieran arreglar sus problemas, mientras algunos otros grababan el conflicto para subirlo a internet. Mientras que en Estados Unidos los conflictos principales y más atractivos eran de un estadounidense contra un mexicano, aunque por un periodo muy corto hubo una serie de videos con una calidad semiprofesional donde las peleas eran completamente inesperadas y llenas de violencia extrema.
Algunas de estas peleas se llegaron a filtrar en YouTube, pero contamos que solo eran las menos violentas, ya que tras su gran éxito se mudaron a sitios web, dejando en claro que la cultura de las peleas fue un atractivo visual muy demandado. Traumas de Internet. A lo largo de la historia de YouTube, hubo varios videos que traumaron a la audiencia de ese momento, y en una época de Internet en la que un video aparentemente inocente podía convertirse en una experiencia que recordarías durante años. No porque el video fuera peligroso, sino porque nunca sabías lo que iba a ocurrir después. Así nacieron los llamados screamers. El concepto era sencillo: presentar al espectador una imagen, un juego, una ilusión óptica o un video aparentemente normal y mantenerlo concentrado durante unos segundos. Todo parecía estar bajo control, hasta que de repente una imagen aparecía en una pantalla, acompañada de un sonido extremadamente fuerte, donde el objeto era provocador de un sobresalto inmediato. Y aunque hoy puede parecer una broma bastante simple, durante los primeros años de YouTube, los screamers se convirtieron en uno de los fenómenos más populares de Internet. ¿Quién no recuerda la famosa muerte de un emo? Un video sin contexto que solo mostraba a un grupo de jóvenes agrediendo violentamente a una chica por el simple hecho de ser emo. El rechazo hacía que ciertos grupos o la rivalidad que se tenían entre los mismos podía llegar a tener conflicto entre ellos a tal grado de desvivirse sin tener un motivo real o válido. Aquel video le mostraba a Internet la agresividad y violencia que recibían ciertos grupos, y este video en específico, con la calidad de ese tiempo, le enseñaba al mundo lo que le podía pasar a los emos. La violencia con la que se trató a la joven fue brutal y se pudo haber quedado como una agresión física con daños medianos, pero a uno de los agresores se le ocurrió acabar con la emo, lanzándole una roca alrededor del cuerpo, rematando todo con 2 impactos certeros en la cabeza. El video se popularizó en YouTube y por un tiempo se mantuvo en la plataforma, volviéndose un video viral entre la juventud de ese tiempo. Y en la actualidad es un video recordado por la agresividad, violencia y brutalidad con la que desvivieron a una persona solamente por sus preferencias. En ese tiempo, la ciberjusticia no existía y el morbo era más fuerte que tratar de encontrar a los verdaderos culpables. Clavado sale mal. En esa misma época se encontró un video bastante fuerte y que quedó marcado en la memoria de quienes lo llegaron a ver. En las orillas de las playas de México existen personas que si les avientas una moneda, se lanzan al mar y con una gran facilidad logran recuperarla. Una de estas personas aficionadas a los clavados, junto a más compañeros y a la vista de un público, comenzaron a realizar varios clavados, y en un desafortunado accidente, uno de ellos pisa falsamente la orilla, lanzándose más cerca de lo que no debía. Al caer, lo hizo en una orilla de cemento, golpeándose directamente la cabeza. El video enseñaba al hombre segundos después de recibir el impacto, y la sangre y la reacción de las personas no se hizo esperar. En un corte, el hombre apareció en el hospital y con el rostro completamente partido a la mitad, pero lo más sorprendente es que seguía vivo, y el doctor separaba y unía las 2 piezas de su cabeza. Una escena digna de perturbar a quienes miraban el video como un simple accidente. YouTube mantuvo una época donde podías sacar todo de contexto y crear videos que te seguirían por semanas enteras y sumergirte en un terror absoluto. Y el video de la morsa fue uno de ellos. Una maldición plasmada en un video, una mujer extraña bailando de forma curiosa y un audio que te ponía los pelos de punta se compartía de forma masiva, causando miedo instantáneo para los curiosos que decidían verlo, sin saber que una vez que vieras el video por primera vez, bastaría para que esa imagen se quedara en la mente y aquella mujer
fuera una imagen de maldición y miedo. Aunque todo fue sacado de contexto, no se descarta que el video de la morsa fue un clásico de terror. Me siento genial. A primera vista, parecía algo bastante sencillo. Una figura humanoide con apariencia robótica aparecía frente a una cámara mientras sonaba una canción interpretada mediante una voz artificial. Pero había algo profundamente extraño en aquella escena, un aspecto inmóvil, los movimientos mecánicos, la apariencia casi humana y una voz que repetía una frase aparentemente alegre. El contraste era inquietante, la canción hablaba de felicidad, pero la imagen transmitía exactamente lo contrario, y como ocurría con muchos acontecimientos extraños de aquella época, Internet comenzó a llenar los espacios que el video no explicaba. Las leyendas y teorías no se hicieron esperar, y una de ellas narraba que aquella máquina había sido utilizada por un asesino y que las imágenes mostraban a una víctima, dejando un hueco misterioso que cualquiera en aquella época podía llenar. El experimento ruso del sueño. Una de las leyendas más siniestras y misteriosas de YouTube. La historia aseguraba que, durante la época de la Unión Soviética, un grupo de investigadores había realizado un experimento secreto para comprobar cuánto tiempo podía permanecer despierta una persona. 5 individuos habían sido encerrados en una habitación sellada, y el aire contenía una sustancia que supuestamente impedía que los participantes durmieran. Durante los primeros días, todo parecía estar bajo control, pero conforme avanzaba el experimento, los participantes comenzaban a comportarse de una manera cada vez más extraña. La historia continuaba escalando hasta llegar a situaciones extremadamente perturbadoras, y entonces aparecía el detalle que hacía que todo pareciera todavía más real: las fotografías, imágenes de los supuestos participantes, acompañadas de explicaciones científicas, fechas y detalles sobre el experimento. Para alguien que encontraba la historia por primera vez, todo parecía tener apariencia de documento clasificado, pero había un problema: el experimento nunca ocurrió. La historia era una creepypasta, una obra de ficción creada y difundida en Internet. De cientos de videos hechos con doble finalidad o sacados de contexto, existen algunos que adquieren notoriedad por una razón mucho más inquietante. Muestran acontecimientos reales que nunca debieron convertirse en entretenimiento. Uno de ellos es 3 chicos, un martillo. El nombre comenzó a circular por internet, asociado con un video extremadamente violento, relacionado con los llamados los maniáticos de Dnepropetrovsk, un grupo de jóvenes responsables de una serie de asesinatos ocurridos en Ucrania durante 2007. Durante los años siguientes, fragmentos, referencias y enlaces comenzaron a circular por diferentes rincones de internet. Personas cuya muerte había sido convertida en una grabación y posteriormente en un objeto de curiosidad para miles de desconocidos. El video podía copiarse, descargarse, volverse a subir, copiarse en otro sitio y desaparecer de una plataforma para reaparecer en otra. La eliminación de una publicación no necesariamente significaba la desaparición del material. Es por eso que 2 chicos y un martillo terminó convirtiéndose en uno de los nombres más reconocidos y crueles de internet, ya que acechar personas que solo salían a pasear un rato para torturarlas y desvivirlas con un martillo quedó en una sección muy oscura y traumática de internet. 2 chicas, una copa. El video apareció originalmente fuera de YouTube como parte de una producción para adultos, pero terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más conocidos de la cultura del shock en internet. Su fama no se debió únicamente al material original. Lo que realmente convirtió al fenómeno en una leyenda fueron sus reacciones. Miles de usuarios comenzaron a hablar del video
enviarse enlaces y desafiar a sus amigos a verlo sin explicaciones. Este video se convirtió en algo asqueroso y difícil de olvidar. El contenido era eliminado rápidamente, pero por periodos muy cortos lograba estar momentáneamente a la vista de todos. 2 chicas y una copa fue un video muy popular debido a lo grotesco que era, esperando una filtración mínima para que cientos de usuarios llegaran en masa y pudieran corroborar por sí mismos de lo asqueroso que era el video. En el año 2006, la muerte de Valentín Elizalde, conocido como el Gallo de Oro, fue una noticia que conmocionó a México. Tiempo después, apareció un video de la autopsia del cantante. Para muchas personas, encontrarse con aquel contenido era completamente inesperado, y al tratarse de un artista, el morbo por verlo y compartirlo aumentaba drásticamente. No existían las advertencias y mecanismos de protección que hoy encontramos con mayor frecuencia, y un usuario podía llegar a un video de estas características simplemente siguiendo un enlace compartido por alguien más. El video comenzó a adquirir una especie de fama dentro de las comunidades de internet. Algunas personas lo buscaban deliberadamente, mientras otras llegaban a él sin saber realmente qué contenía. Con el tiempo, diferentes copias fueron desapareciendo de las plataformas, pero el recuerdo permaneció. Para muchos usuarios mexicanos y latinoamericanos, la autopsia de Valentín Elizalde terminó convirtiéndose en esos contenidos que forman parte de los traumas de internet. Contenido Deep Web. A medida que YouTube fue creciendo, también comenzó a crecer la curiosidad por aquello que, supuestamente, existía fuera de sus límites. Durante los años 2010, comenzó a popularizarse entre los usuarios un término que parecía representar todo lo desconocido y prohibido de Internet: la Deep Web. Para muchas personas, la diferencia entre el Internet convencional, la Deep Web y la llamada Dark Web no estaba de todo clara, pero eso no impedía que millones de usuarios sintieran curiosidad por descubrir qué podía esconderse detrás de aquella supuesta parte oscura de la red, y fue donde YouTube se convirtió en una ventana hacia ese misterio. Comenzaron a aparecer videos con títulos más llamativos: páginas secretas, mercados ocultos, mensajes extraños, supuestos videos encontrados en la Deep Web y experiencias de personas que aseguraban haber encontrado algo que nunca debió haber sido visto. Y aunque una gran parte de aquel contenido estaba exagerado, dramatizado o simplemente no tenía relación con la verdadera Deep Web, la idea funcionaba, porque el atractivo no estaba necesariamente en lo que había detrás de aquel enlace, estaba en la sensación de estar viendo algo que supuestamente no debía estar al alcance de cualquiera. La palabra Deep Web comenzó a convertirse en una especie de etiqueta para todo aquello que Internet consideraba extraño, peligroso o desconocido. Para una generación de espectadores, aquellos videos eran una forma de explorar un territorio que parecía existir justo debajo del Internet que conocían. Era una mezcla de curiosidad, miedo y morbo. El problema era que, en medio de esa curiosidad, distinguir la realidad de la ficción se volvió cada vez más difícil. Algunos creadores utilizaban historias reales como punto de partida, otros construían relatos completamente ficticios, y algunos simplemente aprovechaban el misterio para conseguir vistas. Y bueno, para millones de espectadores se había convertido en una leyenda digital, un lugar imaginario donde cualquier cosa parecía posible. Y YouTube, una plataforma que había comenzado mostrando videos cotidianos, ahora estaba llevando a sus usuarios hacia los rincones más desconocidos de Internet. La venta de cajas que supuestamente se adquirían directamente de la Deep Web formaron parte de la curiosidad de los espectadores, solo por ver qué es lo que podía contener aquella caja misteriosa, vendida desde el lugar más siniestro de Internet, pues los productos que Internet había filtrado de esa red eran realmente bizarros y extraños. Por otra parte, existieron cientos de videos de usuarios que afirmaban haber entrado a la Deep Web, pero la realidad es que se trataban de historias totalmente inventadas, con la única finalidad
de entretener a una audiencia utilizando el morbo oscuro. Películas sin censura. A medida que descendemos por este iceberg, encontramos una de las obsesiones más antiguas de Internet, aquello que está prohibido. Durante los primeros años de YouTube, no era extraño encontrarse con usuarios hablando de películas que habían sido censuradas, retiradas de circulación o prohibidas en determinados países. Algunas eran producciones de terror extremo, otras contenían violencia gráfica, abusos, escenas perturbadoras o situaciones que habían provocado controversia entre las autoridades y el público. Y precisamente porque eran difíciles de encontrar, despertaban aún más la curiosidad. La lógica era sencilla. Si una película había sido prohibida, ¿qué podía contener para llegar a ese punto? YouTube se había convertido entonces en una especie de escaparate para hablar de estas producciones. Aparecían reseñas, resúmenes, fragmentos, explicaciones y videos que intentaban mostrar al espectador aquello que supuestamente era demasiado fuerte para los medios tradicionales. Pero existía una categoría aún más extraña, las llamadas películas o grabaciones de producción casera. Algunas fueron realizadas con presupuestos mínimos y utilizaban efectos prácticos en lugar de efectos digitales. En determinados casos, la intención era precisamente hacer que las escenas permanecieran lo más real posible. Eso alimentó una de las grandes fascinaciones de Internet, intentar descubrir si aquello que aparecía en pantalla era ficción o si realmente había ocurrido. Con el tiempo, algunas de estas producciones adquirieron una especie de estatus legendario. Sus nombres comenzaron a circular en foros, listas y videos de YouTube, acompañadas de historias cada vez más exageradas. Y ahí apareció otro problema. La información disponible en Internet no siempre distinguía entre una película realmente prohibida, una producción independiente, una obra de culto o simplemente una historia inventada para aumentar el misterio. Cuanto más difícil era encontrar una película, más interesante parecía. Cuanto más controvertida era su reputación, más personas querían descubrirla, y cuanto más se hablaba de ella, más difícil resultaba separar la realidad de la leyenda. YouTube no creó esta fascinación por lo prohibido, pero consiguió convertirla en un fenómeno accesible para millones de personas. Lo que antes podía encontrarse únicamente en círculos especializados, tiendas de películas poco comunes o comunidades cerradas, ahora podía ser discutido públicamente frente a una audiencia global. Con el paso de los años, la plataforma endureció sus políticas y comenzó a eliminar con mayor rapidez el material extremadamente violento o gráfico. Pero el interés por estas películas nunca desapareció, porque existe una curiosidad humana que parece sobrevivir a cualquier algoritmo. La necesidad de mirar aquello que alguien nos dice que no debemos mirar, y después de todo lo que hemos visto hasta ahora, queda claro que el lado más oscuro de YouTube no siempre estuvo escondido. En muchas ocasiones solo estaba esperando a que alguien decidiera buscarlo. Abusar de la fama. Uno de los aspectos menos agradables de la primera gran generación de creadores fue una consecuencia inevitable de la fama. El poder. Durante los años de YouTube, era posible que una persona desconocida apareciera prácticamente de la nada, reuniendo una comunidad enorme, y en cuestión de meses, pasara de ser un usuario cualquiera a convertirse en una figura admirada por miles o incluso millones de personas. Pero la fama también podía cambiar la relación entre un creador y su audiencia. Muchos jóvenes seguidores comenzaron a admirar a sus creadores favoritos, hasta el punto de considerarlos amigos, confidentes o incluso modelos a seguir. Y ahí apareció un problema que Internet todavía no sabía cómo enfrentar. ¿Qué ocurre cuando una persona obtiene una enorme influencia sin estar preparada para manejarla? Algunos creadores utilizaron su popularidad de manera irresponsable. Otros comenzaron a relacionarse con personas problemáticas o también participar en situaciones que terminaron afectando sus carreras. Pero uno de los aspectos más delicados fue el abuso de la influencia sobre sus propios seguidores. En algunos casos documentados a lo largo de los años,
creadores utilizaron su posición para establecer relaciones inapropiadas con fanáticas, incluso cuando éstas eran menores de edad. Lo preocupante no era solamente la conducta individual, también estaba el entorno que lo hacía posible. Durante aquella época, las fronteras entre un creador y su comunidad eran mucho más difusas. Los mensajes privados, las reuniones con seguidores y el contacto directo podían ocurrir con mucho menos supervisión de la que existe actualmente. Además, hablar públicamente de estas situaciones podía ser complicado. Una persona con miles de seguidores podía tener una comunidad dispuesta a defenderla incluso frente a situaciones graves, mientras que las víctimas podían enfrentarse a una enorme presión social para permanecer en silencio. Con el tiempo, diferentes casos comenzaron a mostrar que la fama de Internet también podía generar relaciones de poder peligrosas. Las plataformas, las comunidades y los propios espectadores comenzaron a exigir mayor responsabilidad a quienes tenían una audiencia masiva. La popularidad puede proporcionar influencia, dinero y oportunidades, pero también puede crear una responsabilidad enorme, porque detrás de cada número hay personas reales, y cuando un creador se olvida de esa diferencia, la admiración de una comunidad puede convertirse en una herramienta de abuso. La historia de YouTube no solamente está formada por personas que utilizaron su fama para construir algo extraordinario, también está marcada por aquellos que descubrieron demasiado tarde que la influencia sin responsabilidad puede tener consecuencias muy graves. Triple X. Existe una contradicción bastante curiosa en la historia de YouTube. Desde sus primeros años, la plataforma dejó claro que la pornografía no tenía lugar entre su contenido permitido, pero eso nunca significaba que nunca aparecería. Durante una época en la que Internet todavía aprendía a moderarse, algunos usuarios comenzaron a buscar maneras de esquivar las restricciones, y aquí surgió un fenómeno bastante peculiar. Algunas personas utilizaban títulos engañosos, miniaturas aparentemente inocentes o técnicas de edición para intentar ocultar contenido que no debería estar en la plataforma. Otros recurrían a métodos todavía más simples. Colocaban fragmentos inapropiados dentro de un video que aparentemente era normal. Utilizaban imágenes superpuestas o aprovechaban cualquier vacío que pudiera encontrar en los sistemas de moderación. También existía otro método mucho más común: utilizar YouTube como una especie de escaparate. Y justamente aquí entra el contenido de Torbe. Sus videos podían comenzar dentro de las reglas de la plataforma y después de unos minutos intentar redirigir al espectador hacia una página externa donde se encontraba el contenido que YouTube no permitía publicar directamente. Algunos creadores llegaron incluso a construir su popularidad alrededor de este tipo de provocaciones, utilizando títulos, escenas sugeridas y situaciones diseñadas para atraer a una audiencia curiosa. Pero quizá uno de los fenómenos más extraños fue la cantidad de contenido que intentaba mantenerse técnicamente dentro de los límites de las normas, mientras explotaba el morbo del espectador. Videos de ejercicio, yoga, entrenamiento o incluso contenido aparentemente cotidiano podía utilizar encuadres, títulos o miniaturas diseñadas específicamente para atraer a una audiencia interesada en algo muy diferente a lo que el video aparentaba ofrecer. Esto convirtió la moderación en una especie de carrera constante. YouTube eliminaba contenido, los usuarios encontraban nuevas formas de publicarlo, la plataforma modificaba sus sistemas y nuevamente aparecían otras maneras de intentar esquivarlos. Pero existe un detalle todavía más interesante: este fenómeno no desapareció con la llegada de un YouTube mucho más moderno. Incluso actualmente pueden aparecer anuncios, enlaces o promociones que intentan llevar a los usuarios hacia páginas de adultos o servicios externos. Cuando eso ocurre, no significa necesariamente que YouTube haya decidido permitir la pornografía, y a la fecha que se sube este video, existen anuncios oficiales donde promocionan aplicaciones para descargar videos, utilizando la pornografía como un gancho principal. Puede tratarse de publicidad engañosa, campañas que logran atravesar los filtros, o simplemente
contenido que viola las propias políticas de la plataforma. Y precisamente ahí es donde está la ironía. Después de tantos años de desarrollar sistemas automáticos, inteligencia artificial y equipos especializados en moderación, Internet todavía demuestra que ningún sistema es completamente perfecto, desde los primeros usuarios que intentaron esconder contenido sexual detrás de videos aparentemente inocentes, hasta la publicidad engañosa que se puede aparecer frente a un usuario en la actualidad. La batalla entre quienes intentan esquivar las reglas y quienes intentan hacerlas cumplir ha estado presente prácticamente desde el nacimiento de YouTube, y quizá lo más curioso de todo es que una plataforma que nació como un lugar para compartir videos terminó convirtiéndose también en un campo de batalla constante entre la creatividad de los usuarios y los límites que la plataforma intenta imponer. Accidentes. En esa primera época y a mediados, existía una diferencia enorme entre ver una tragedia en las noticias y encontrarla directamente frente a ti. Los medios tradicionales tenían editores, horarios y criterios para decidir qué imagen podía ver el público. Internet no siempre tenía esas herramientas, y YouTube terminó convirtiéndose en uno de los lugares donde comenzaron a aparecer grabaciones de accidentes reales, choques de vehículos, accidentes laborales, caídas, explosiones y otros acontecimientos captados accidentalmente por cámaras comenzaron a circular entre los usuarios. Algunos videos habían sido grabados por cámaras de seguridad, otros por personas que estaban en el lugar, y algunos simplemente terminaron en Internet porque alguien decidió compartirlos. Lo perturbador era que muchos de estos videos no tenían contexto. No había un periodista explicando qué es lo que había sucedido, no había una advertencia clara. A veces solamente existía un título llamativo y una miniatura. El usuario hacía clic y descubría demasiado tarde lo que realmente contenía el video. Durante aquella época también surgió una cultura alrededor de ese tipo de material. Algunos usuarios compartían los videos por curiosidad, otros los enviaban como una especie de desafío, y otros que simplemente querían demostrar que habían sido capaces de ver algo que consideraban extremadamente perturbador. Pero detrás de cada grabación había una realidad que muchas veces se olvida. Eran accidentes reales, había personas involucradas, familias, testigos y consecuencias que continuaban mucho después de que el video terminara. La facilidad para copiar y volver a subir el contenido hacía que eliminar una grabación tampoco fuera sencillo. Un video podía desaparecer de un canal y reaparecer en otro, podía descargarse, cambiar de título y volver a circular. La tecnología había creado algo que antes era mucho más difícil, la posibilidad de que un momento trágico quedara registrado y pudiera ser reproducido miles de veces. Con el tiempo, las plataformas comenzaron a desarrollar políticas más estrictas para controlar el contenido gráfico y las imágenes de accidentes reales, pero el fenómeno dejó una marca importante en la historia de Internet. Demostró que la cámara había cambiado nuestra relación con las estrategias. Antes, un accidente podía ser visto por quienes estaban presentes o aparecer brevemente en las noticias. Ahora, podía convertirse en un archivo permanente, un enlace, una publicación, un video que continuaba circulando años después, y quizá esa sea la parte más inquietante de este fenómeno. No solamente que Internet permitiera ver accidentes reales sin censura, sino que una vez que algo era grabado y publicado, ya no era tan fácil hacerlo desaparecer. Narcos. Durante años, YouTube fue visto como un lugar para entretenimiento, música, videojuegos y todo tipo de contenido creado por usuarios. Pero eventualmente, la plataforma comenzó a convertirse también en un escenario para algo mucho más oscuro. El crimen organizado descubrió que Internet podía ser utilizado de una manera completamente diferente, no para entretener, no para informar, sino para intimidar.
Durante los primeros años de la plataforma comenzaron a circular videos relacionados con grupos criminales, particularmente de México. Algunos mostraban mensajes dirigidos a organizaciones rivales, amenazas y demostraciones de poder. Entre los materiales que más impacto provocaron se encontraban videos en los que integrantes de grupos criminales aparecían sometiendo y asesinando a personas que identificaban como miembros de organizaciones contrarias. Algunos de estos videos eran extremadamente gráficos y a pesar de ello llegaron a circular por YouTube, no porque la plataforma los considerara apropiados, sino porque durante aquella época la capacidad de detectar, revisar y retirar contenido de ese tipo estaba muy lejos de ser lo que existe actualmente. Pero había algo todavía más preocupante. Estos videos no siempre eran publicados simplemente para mostrar violencia, funcionaban como un mensaje. Una amenaza podía estar dirigida a un grupo rival, a una persona específica o incluso a una comunidad completa. Los primeros videos de estas organizaciones se dieron en las primeras etapas de Internet. Mostraban a hombres decapitando a un contra con un cuchillo, mientras toda la escena era mostrada sin corte y sin censura. Los gritos y la imagen era algo perturbador. La grabación podía convertirse en una herramienta de propaganda y terror. Y cuando esos videos comenzaban a difundirse por internet, el mensaje podía llegar mucho más lejos de lo que los responsables originales habían imaginado. Una amenaza que antes había sido conocida únicamente por un pequeño grupo podía terminar frente a miles de espectadores. YouTube había creado involuntariamente una nueva forma de ampliar estos mensajes, y entonces comenzó a aparecer un fenómeno que cambiaría para siempre la relación entre el crimen organizado y las redes sociales. Las amenazas comenzaron a responderse. Un video podía generar otro, una organización podía publicar un mensaje y sus rivales responder mediante otro. Internet se convirtió en una extensión de una guerra que hasta entonces se desarrollaba principalmente fuera de cámaras, y el espectador común quedó atrapado en medio. Personas que entraban a YouTube buscando entretenimiento podían encontrarse con imágenes que documentaban conflictos criminales reales. La plataforma estaba descubriendo algo que tardaría años en comprender completamente. Internet no solamente ampliaba las cosas buenas, también puede ampliar el miedo, la violencia, las amenazas y el poder de quienes utilizan una cámara como herramienta de intimidación. Con el tiempo, YouTube endureció sus políticas y comenzó a desarrollar sistemas mucho más sofisticados para poder detectar y retirar ese tipo de material. Pero aquel fenómeno ya había dejado una huella. El crimen organizado había descubierto que una cámara podía hacer algo que las amenazas tradicionales no podían conseguir: hacer que un mensaje pudiera ser visto por prácticamente cualquiera. Y así comenzó una nueva etapa, una en la que el mundo del crimen y el mundo digital empezaron a cruzarse de una manera que nadie había previsto, porque esta vez la violencia ya no necesitaba permanecer en las calles, también podía convertirse en contenido. Gore. En un tiempo oscuro, Internet tuvo un lado muy delicado, que muchas personas consumían por puro morbo, un lugar donde las imágenes más perturbadoras podían viajar de una computadora a otra, con una facilidad sorprendente. Y dentro de ese mundo apareció uno de los tipos de contenidos más extremos que llegaron a circular por la red: el gore. A diferencia de una película de terror, aquello no necesariamente era ficción. En muchos casos se trataba de accidentes, asesinatos, conflictos armados o tragedias reales. Imágenes que originalmente habían sido registradas como evidencia, documentación o simplemente por las personas que se encontraban en el lugar, podían permitir convertirlas en archivos que miles de desconocidos compartían por curiosidad. Durante ciertas etapas de videos de YouTube, algunos de estos materiales llegaron a aparecer en la plataforma o eran compartidos mediante enlaces que llevaban a otros sitios. Los títulos podían ser engañosos, las miniaturas podían ocultar lo que realmente contenía el video, y muchas veces la persona que hacía clic no sabía exactamente con qué se iba a encontrar. Pero el fenómeno no terminó ahí. El contenido extremadamente gráfico
comenzó a convertirse en una especie de prueba, una forma de decir, yo ya vi esto. Algunos usuarios lo compartían para provocar miedo, otros buscaban comprobar cuánto podían soportar y otros simplemente sentían una curiosidad difícil de explicar. La tragedia comenzaba a convertirse en un espectáculo, y ahí apareció una de las grandes contradicciones del Internet antiguo. La misma libertad que permitía que una persona compartiera una obra de arte, una canción o una historia, también permitía que material extremadamente perturbador pudiera viajar rápidamente entre miles de personas. Las plataformas comenzaron a reaccionar, los videos eran eliminados, las cuentas eran suspendidas, las políticas se hicieron más estrictas, la moderación automática mejoró, pero Internet había demostrado algo que ya no podía ignorarse. Una vez que una imagen llegaba a la red, eliminarla completamente podía ser prácticamente imposible. Podía ser descargada, copiada, editada y volverse a publicar, y aparecer años después en un lugar completamente diferente. Por eso, el gore extremo ocupa uno de los niveles más profundos de este iceberg, no solamente por lo que muestran esas imágenes, sino por lo que representan. Representan el momento en que Internet dejó de ser únicamente un lugar para compartir entretenimiento y comenzó a convertirse también en un enorme archivo de la realidad humana, una realidad que incluye tragedias, violencia y muerte. Y quizá la parte más inquietante no sea que alguna vez existieron videos así. Lo verdaderamente inquietante es que, durante mucho tiempo, bastaba conocer el lugar correcto para encontrarlos. Hoy, existen más filtros, más sistemas de moderación y mayores restricciones, porque después de todo este recorrido, el lado más oscuro de Internet en algún momento estuvo a la vista de todos.